Buenas tardes. No, no escuché. ¿Cómo está? Pero sí es la minería en el contexto colombiano. Veo muchas personas jóvenes. Muy bonito que hayan personas tan jóvenes, porque lo que les voy a hablar es lo que nos vamos a enfrentar como generación en los próximos años. Vamos a enfrentarnos con un escenario en el que el clima cada vez está más loco, en el que se van a acentuar los periodos de sequía y de lluvia, en el que probablemente tengamos que enfrentar, si no aquí con la Colosa, otros proyectos de extractivismo que están transformando profundamente nuestros territorios. Probablemente nuestros hijos no sepan lo que es un Boca Chico, o probablemente nuestros hijos no sepan lo que es un bucket, si no hacemos algo por evitarlo. Este no es un tema de gestión ambiental solamente. Aquí ustedes no solamente, o yo quisiera, ustedes no salieran pensando en elementos en los cuales ustedes podrían mejorar sus habilidades laborales. Yo les hablo a sus corazones, a las personas que hay en cada uno de ustedes, invocando también a su familia, a las personas que los precedieron, y a que piensen en sus hijos y en sus nietos. Querrámoslo o no, muchos no lo van a querer o no lo quieren. Tenemos que asumir responsabilidades como generación, como ciudadanos. Solo les pido que se acuerden de esto. Tarde o temprano lo vamos a enfrentar. La última ola de cambio climático afectó de manera dramática a varios cultivos: papa, arroz, panela. El cultivo de arroz, por ejemplo, aquí en la sabana, en la llanura de Magdalena, decayó 30% por un virus que no se había identificado antes. Los cultivos de papa están también viéndose muy afectados, han caído cerca del 10%. La disponibilidad de agua para las hidroeléctricas o el abastecimiento humano también se está viendo seriamente amenazada por los fenómenos climáticos. Además de eso, hay que sumarle lo que sucede con el agotamiento de suelos y de aguas. Pero no estoy de acuerdo con la lógica de que hay que bañarse con menos agua, o que la culpa es de todos, o que la responsabilidad es del que bota la basura en la calle. Hay unas relaciones de fondo, hay unas razones de fondo muy claras, que evidencian que detrás de la crisis ambiental que está enfrentando nuestro país y nuestro planeta, que tenemos que enfrentar nosotros como generación, hay unas razones de poder. Hay unos señores que se están beneficiando económicamente de esta crisis ambiental. Y es lo que yo lo que quiero explicarles, lo que quiero que lo vean. Para hablar de esto, tengo que pasar por un momento muy doloroso. Y es recordarles que estamos en un país en conflicto. Hay unos muchachos muy jovencitos, unas muchachas muy jovencitas que no tendrán más de 15 años. Y su infancia la vivieron en un momento en el que el país vivió una de sus peores turbulencias políticas en su historia. Esas turbulencias pasaban por un hecho importante, y es que en Colombia los índices de desplazamiento forzado son de los más graves en el planeta. Yo insisto en esto, porque a lo mejor el desplazamiento forzado para muchos de ustedes es algo ajeno, pero más o menos el 10% de la población colombiana tuvo que abandonar su tierra y sus casas en los últimos 10 años. Lo que uno podría pensar una catástrofe demográfica, humanitaria, sin precedentes en el país y sin muy poca comparación en el mundo, que pasó desapercibida por los medios de comunicación, que pasó desapercibida por la mayor parte de la sociedad colombiana y que está generando tremendas consecuencias como cuáles: que ya la gente que sabe cultivar la tierra no está en el campo, sino en las ciudades, mirando cómo se gana la vida. Que lo que antes eran bosques, por ejemplo en el Magdalena Medio, ahora son cultivos de palma africana, que han secado ciénagas y que han acabado con la pesca. Que lo que antes eran prados y campos, ahora pasan a ser monocultivos de búfalos, por ejemplo. Aquí recuerdo, y las cifras no son mías, yo lo que aquí hago es citar fuentes institucionales, no es que yo me invente absolutamente nada aquí, esta es información del Centro de Memoria Histórica.
una institución que se ha encargado de documentar de alguna manera, con los alcances que tiene, tratar de entender lo que sucedió con el conflicto colombiano. Y hablan las proporciones del desplazamiento forzado. Yo les decía, este caso no tiene equiparación en el mundo, no es equiparable en el mundo. Temas de asesinatos, masacres y el tema de las víctimas. Ustedes ven cómo las víctimas se incrementaron en el año 2000. Se incrementaron de manera dramática en el año 2000, casi al doble. Y esa intensificación llegó casi hasta el año 2009. En esos años, el presidente Álvaro Uribe Vélez, con su política de seguridad democrática, propició una de las peores catástrofes humanitarias que haya enfrentado el país. Nos preguntábamos por qué y en qué contexto. En esos años, Colombia tiene uno de los peores índices de libertad de prensa en el mundo. Lo que nos dice Caracol y RCN obedece a ciertos intereses, por lo general de los dueños, que son en un caso son los dueños de las gaseosas, Postobón, y en el otro caso el dueño de la cerveza Bavaria. Entonces van esos detalles pequeños. Empiezan uno a entender los intereses que hay detrás de lo que ustedes ven todos los días a las 7, de 7 a 10 de la noche, frente a un televisor. En ese contexto, este es un mapa puesto por Indepaz, es una ONG que hace seguimiento al conflicto armado en Colombia. Parte de que la desmovilización de los grupos paramilitares que se hicieron en el año 2006 fue apenas una fachada. Estas estructuras siguen operando en buena parte del país y son en buena parte las manchas rojas que ustedes ven sobre el mapa. En el año 2010 estaban ocupando más o menos 300 municipios. En el año 2013 ya estaban llegando a 400 y siguen avanzando. Es una verdad, el diario El Espectador denunció eso ayer o anteayer, que no aparecen como las estructuras armadas o los ejércitos que nos imaginamos en la década pasada, sino como que son estructuras o redes un poco más difíciles de detectar, que extorsionan y que plantean extorsión en los mercados informales, especialmente en la economía ilegal, prostitución, drogas, tráfico, etc. Es una realidad en muchas ciudades del país, de la costa caribe, de la cordillera occidental. En ese contexto que es muy difícil de aceptar, entender, asimilar, aparece un panorama general de la situación ambiental en el país. Una cifra clave, no voy a entender en la descripción de los ecosistemas, simplemente recordarles. El 85% de los sistemas productivos en Colombia se ubican en áreas vulnerables a desertificación. Es decir, la mayor parte del campo colombiano es altamente vulnerable a desertificación. En razón a malas prácticas, en razón a debilitamiento de ecosistemas, en razón al mal uso de los suelos y un lago, etc. El 48% del país es susceptible de erosión. El 40% de los principales cuencas del país son vulnerables al deterioro. La huella ambiental per cápita es de 1.9 gigahectáreas, el estándar global es de 1.8 gigahectáreas. ¿A qué me refiero con esto? En el país estamos haciendo muy mal uso de los suelos, que está generando un deterioro masivo en los territorios, está amenazando nuestra producción de alimentos, como yo les recordaba, en un escenario que se agrava de manera sustancial por dos factores. Uno, cambio climático, y dos, proyectos extractivos como la colosa. Quiero que hagamos un breve ejercicio de números. Yo sé que algunos ya tienen cara de mareo con ver tantos números y no les fue muy bien las matemáticas tal vez, yo como por mi formación de ingeniero, pero imagínense un terreno, una finca que tiene 114 millones de hectáreas. Es una finca. Imaginémonos no la tan grande, no 114 sino 114 hectáreas, solamente 114 hectáreas. Ya no lo podemos imaginar. Es como el tamaño de la Universidad de Tolima, tal vez otra. En esa área, casi 3 hectáreas se usan para producir alimentos. Solo 3 hectáreas de las 114. Es lo que le estamos destinando
en este momento de la producción de alimentos. El área de uso agrícola 10 años antes era de casi 6 millones de hectáreas. Es decir, dejamos de usar 3 millones de hectáreas para alimentos en los últimos 10 años. ¿Qué sucedió con eso? El potencial de uso agrícola es de 14 millones de hectáreas. Entonces, tenemos un área de 14 millones de hectáreas para sembrar, pero apenas estamos sembrando 3. Y hace 10 años estábamos sembrando en 6. Lo que habla claramente es que el campo se está desocupando. Los campesinos están saliendo de sus tierras y no hay quien siembre comida. Una cosa sencillísima. Pero paralelo a eso, el área para el uso pecuario, o sea, para ganadería, es de 30 millones de hectáreas. Ahora usamos 30 millones o 30 hectáreas de esa gran finca. Pero hace 10 años estamos utilizando 14 hectáreas. A grandes rasgos, de la comparación de estas dos cifras, ¿qué podemos pensar? Se han sacado campesinos y han metido vacas. Todo en el contexto del conflicto armado que hemos visto. Estoy planteando de manera muy general, casi caricaturesca, el conflicto por la tierra en Colombia. Recordemos, todo esto está sucediendo en medio del conflicto armado. El área reconocida en el año 2013 por el investigador Garay era más o menos de 6.6 millones de hectáreas que han sido despojadas en el contexto del desplazamiento forzado, pero el área del programa de restitución de tierras del gobierno de Santos apenas ha reconocido 2.2 millones de hectáreas, pero en la realidad se han entregado 21.000. De 2.2 millones, bueno, no son 2.2, son 6.6 en el año 2013, ya ha subido mucho más. Se han entregado apenas 21.000 hectáreas. Y ustedes se preguntarán, esos 1.600.000, ¿qué pasó con esa cantidad de tierras? En este momento están siendo controladas por los grupos paramilitares que ustedes vieron en el mapa atrás. Algunos se llaman ejércitos anti-restitución de tierras. Más o menos 80 campesinos, líderes campesinos, que luchaban por retornar a su tierra, han sido asesinados en este país. Para acelerar un poco, quiero que nos fijemos un poco en las 4 últimas cifras. De las 114 millones de hectáreas, 5.7 millones se han entregado para títulos mineros. 25 millones se han hecho en solicitudes. Para actividades petroleras se han concesionado 104 millones. Y para palma africana, 400.000 hectáreas se han destinado para el año 2011. Si ustedes suman esa cifra, ¿alguien tiene calculadora? 5.7 más 25 más 104 más 4 le da más o menos 132 millones de hectáreas. ¿Cuánto tiene la finca? 114 millones de hectáreas. Lo que se ha entregado para el extractivismo es más grande que el territorio colombiano. Es más grande que el territorio colombiano. Y aquí hay un factor muy importante que no se puede ver en estas cifras, es que el área titulada para la minería se ha entregado en las montañas, en la cordillera de los Andes, cordillera central, cordillera occidental, cordillera oriental, que es donde se concentran los grandes yacimientos de oro y de carbón. ¿Y qué sucede ahí? Es donde se concentra también el 80% de la población colombiana. Lo que ha sucedido en La Guajira, a lo mejor ustedes lo han conocido, ha sucedido en buena parte. Bueno, es una región muy vulnerable en términos ecosistémicos porque es una zona semidesértica, pero también porque es una región relativamente deshabitada. No puede albergar mucha gente porque simplemente no hay agua. Al ser deshabitada, los conflictos sociales no son tan evidentes, pero cuando traen la minería a las montañas, es cuando los grandes conflictos ambientales empiezan a emerger. Empiezan a emerger y probablemente estén acompañando nuestras vidas en lo que nos queda de vida. Ojalá que sea muy larga. 8.3 millones de hectáreas, de acuerdo a la cifra del Centro de Memoria Histórica, han sido despojadas o abandonadas por la fuerza en el marco del contexto armado colombiano, conflicto armado. Ya no son solo 6, sino ya subió a 8,3 millones de hectáreas. Entonces aquí empiezo a plantear
En ese contexto del despojo, el contexto de la distribución para el extractivismo del territorio colombiano, empiezan a aparecer cosas interesantes. Por ejemplo, una denuncia de un senador colombiano planteaba la apropiación ilegal de tierras por parte de empresas mineras. En ese contexto tan difícil de conflictividad, ciertas personas han aprovechado para apropiarse de tierras, aprovechando que como la gente está desesperada, quiere salir de su tierra, pues la vende barato, o simplemente se va, porque lo que quiere es conservar su vida. Insisto, estamos hablando de 8 millones de hectáreas. Son casi 7 millones de personas las que han sido desplazadas en este contexto. Es un drama gigantesco. Aquí aparece una investigación del Centro Toledo para la Paz, es una organización española, apoyados por la Universidad Javeriana. Es unos datos del 2012, ahí está un investigador reconocido, Frederic Macet. Este señor planteaba, cuando estaba haciendo seguimiento a empresas, la responsabilidad de la empresa en relación con desplazamientos forzados en los cuales está involucrado AngloGold Ashanti. AngloGold Ashanti no es solo una empresa que está presente en Cajamarca, Tolima, o en Tolima. AngloGold Ashanti es una empresa que tiene títulos mineros desde Panamá hasta la frontera con Ecuador, desde la región pacífica hasta casi la frontera con Venezuela. Y esta empresa aprovechó entre el año 99 y en el año 2007, estuvo operando de manera secreta en el país. ¿Y qué sucedió en esos años? Entre el 99 y el 2007. De acuerdo a las cifras que yo les mostré antes sobre conflictos, sobre víctimas, fue la mayor ofensiva paramilitar que se ha presentado en la historia de Colombia. Y en las zonas donde estaba operando estos señores estaban presentes AngloGold Ashanti. Ya lo vamos a ver. Pero claro, estos no son datos míos, estamos hablando de la Universidad Javeriana, del Centro Toledo para la Paz. Ahora, ¿por qué estos documentos no se conocen? Esto está en internet, por eso les presento la carátula para que me crean. Aquí está, ustedes lo pueden buscar perfectamente en sus teléfonos y lo encuentran. ¿Y cuál es la diferencia? Pues es que yo me tomé el trabajo de leerlos. Lo que dice aquí es simplemente un subrayado de lo que dice este documento. Absolutamente todo lo que les estoy diciendo son documentos que se bajan de internet. Y son documentos reconocidos por instituciones serias. Y este señor va más allá. Dice, actuación de grupos armados ilegales han beneficiado... Uy, está soltando electricidad. Electrocuté. Ha beneficiado, de cierto modo, la operación de la empresa. Lo que está diciendo este señor es lo que sucede ahí. Desplazamiento de la gente. Estamos hablando de una cosa muy seria en esto. Ha beneficiado a la empresa. Claro, ellos están aprovechando que la gente estaba abandonando sus tierras, estos llegaron, se apropiaron y empezaron a hacer actividades mineras. Este es un mapa, voy a presentar unos mapas que elaboró el Grupo Terral, el geólogo profesor de la Universidad Nacional Julio Quierro, en el que creo que ya lo han visto, en la evolución de títulos mineros y solicitudes a lo largo de los años. Las áreas que están en verde son parques naturales y territorios colectivos. Aquí se ve cómo empiezan a avanzar con el gobierno de César Gaviria. En el 94-98 ya aparecen unas manchitas muy pequeñas. Mira allá arriba, la Guajira, el Cerrejón. En 2002, Ernesto Samper, Pastrana, y aparece el señor Álvaro Uribe. Miren cómo cambia esto. Empieza a insinuarse de manera muy clara la minería, y esto es lo que sucede hasta el año 2010. Las áreas que ustedes ven en rojo son títulos mineros. Miren que se concentran en las montañas, cordillera central, occidental y oriental. La occidental y la central tienen perfil predominantemente en extracción de oro. La cordillera oriental, que va desde Bogotá hasta La Guajira, es carbón. Las razones son estrictamente geológicas. Y ya para el gobierno de Juan Manuel Santos, la tendencia de títulos se ve mucho más clara.
Y esta es la sumatoria de títulos y solicitudes en el país acumuladas hasta ahora. Observen que se concentra en la cordillera y es donde aparecen esos títulos, se sobreponen sobre los grandes nacederos de agua del país. Entonces lo que estamos viendo es que lamentablemente los grandes yacimientos de oro y de carbón en las montañas están en los mismos lugares donde nace el agua. Es la gran paradoja. Entonces lo que vemos aquí, dos modelos que se están contraponiendo. Uno de unos señores que ven una oportunidad de negocio gigantesca y otras personas que ven que esos yacimientos de agua son muy importantes para su vida. Entonces lo que vemos aquí en la Colosa, frente al tema del agua, solamente es apenas la muestra en botón de lo que está sucediendo en muchas otras regiones del país. Y aquí se aprecia una gráfica sobre la entrega de títulos mineros del año 90. Miren cómo se disparó a partir del año 2002, que ese año fue, digamos que cuando el presidente Uribe dinamizó de manera muy clara la entrega de títulos mineros. Pues aquí de pronto hay personas que habrán votado para el Centro Democrático. Yo simplemente planteo algunos datos. El presidente del director de Infominas durante el gobierno de Uribe ahora está trabajando para Angola Shanti en el proyecto Quebradona. Y Geominas hasta hace 4 años era la entidad del Estado que manejaba la información geológica en Colombia. Ellos tenían todos los mapas y la información de la geología del país. Y durante este periodo, Angola Shanti se ve claramente beneficiada con la entrega masiva de títulos para en ese sentido. María Consuelo Araujo, ex canciller, ahora trabaja para otra empresa minera. Carlos Franco trabaja para otra empresa minera que era el encargado de derechos humanos del Ecuador. Ernesto Mejía, que era ministro de Minas, también está trabajando en la Junta Directiva de Gran Colombia Gold. Y así hay una lista gigantesca de altos cargos del gobierno Uribe que ahora están trabajando para empresas mineras y petroleras. A mí esto, por lo menos, me causa, primero, una censura ética y moral. Segundo, me genera una enorme desconfianza sobre el manejo de la información privilegiada para el Estado. Es otro mito, aquí es un trabajo de Guillermo Rudas. Estos datos los obtuvo Guillermo Rudas en los municipios mineros y los comparó con el resto del país. La barra roja es el índice nacional y las barras que ustedes ven en azul son los índices de los municipios mineros. Por ejemplo, la población de miseria alrededor de los municipios mineros es casi 3 veces más alta en términos de porcentaje frente al promedio nacional. Estamos hablando de La Guajira, Cesar, Córdoba, etc. La mortalidad infantil, ustedes han escuchado a lo mejor de La Guajira, es muy superior, casi 60% superior frente al promedio nacional, en términos de muertes por cada 1000 nacidos. Y las necesidades básicas insatisfechas también son muy superiores al resto de los municipios mineros. Entonces está comprobado empíricamente que los indicadores sociales alrededor de la minería son mucho peores respecto al promedio nacional. Es un mito que la minería genera bienestar y riqueza. Este es un trabajo de un académico en la Universidad Javeriana reconocido. Es una de las personas más brillantes que se han dedicado a estudiar 24 horas al día los conflictos mineros. También, bueno, creo que ustedes lo han escuchado, entre los impuestos que pagan estos señores frente a las deducciones tributarias, uno se da cuenta que es mucho más lo que el país le deduce o le descuenta a estos señores que lo que pagan en regalías. Entonces tampoco es que generen riqueza. Este es un trabajo hecho por la Contraloría General de la República. Quisiera buscar una comparación frente a eso, pero no se me ocurre todavía. Aquí hay una tabla, ustedes ven los precios internacionales. Es un trabajo también que hizo la Contraloría General de la República. El investigador Guillermo Rudas también estuvo de parte de ahí. Entonces lo que ustedes ven al fondo, estas manchitas son los precios internacionales del carbón. La manchita azul y la roja es lo que ellos declaraban
en términos de precios. La lógica es la siguiente. Las empresas de carbón, cuando el carbón vale a $120 la tonelada, ellos le decían al gobierno colombiano, nosotros somos muy de malas porque estamos vendiendo la tonelada a $50. Entonces ellos declaraban impuestos sobre ingresos de $50 y no de $120. Y eso generaba unas enormes deducciones de impuestos que los beneficiaba a ellos. ¿Y ellos a quién le vendían el carbón a $50? Pues a unas empresas que ellos habían creado en unos lugares que se llaman paraísos fiscales. Entonces en esos paraísos fiscales ellos vendían la tonelada de carbón a $50 y luego ese paraíso fiscal la revendía al último comprador a $120. Eso hacía que ellos evitaran evadieran al fisco colombiano. Hasta tal punto, el director de la DIAN, Ricardo Ortega, tuviera que reconocer que las grandes empresas mineras estaban evadiendo fiscalmente para el país. ¿Por qué es el debate de esto? ¿Por qué el tema fiscal? Porque de aquí sale la plata para la salud, aquí sale la plata para las universidades, para los colegios, para todas las garantías que nos debería prestar el Estado. De ahí sale el dinero. Entonces tampoco es cierto que la minería genera riqueza para el país, y está demostrado. Aquí estamos hablando que es un fenómeno que es colombiano, pero también de América Latina, en términos de que cada vez estamos produciendo menos alimentos, menos comida, pero también menos manufacturas, y estamos vendiendo cada vez minerales, más petróleo, más aceite de palma. Este es un trabajo del Ministerio del Medio Ambiente, facilitado por el ingeniero el profesor Julio Fierro, el que mostraba la línea azul es la cantidad de riqueza que genera el agua para Colombia. La línea punteadita es la cantidad de riqueza que genera la minería. Pero esta agua, la riqueza que ustedes ven en el agua, es el agua que mueve las grandes hidroeléctricas y genera electricidad. Pero en realidad la riqueza puede ser muy superior. Nos damos cuenta que en el fondo el debate del país es este: agua o minería. Agua o minería. Estos datos, no voy a hacer mucho énfasis en ellos, ustedes van a encontrar en los documentos de la Contraloría, en el cual aparece que por 1 gramo de oro se pueden llegar a explotar hasta 2 toneladas de agua, en algunos casos. Aquí estamos hablando de 1 tonelada, 1000 litros es 1 tonelada. Pero cuando lo comparamos con la comida, para producir 1 gramo de azúcar necesitamos apenas 2 litros de agua. Para producir café tostado necesitamos 20 litros. Pero en cambio para 1 gramo de oro necesitamos 1060 litros. También en términos de contaminación, y el tema del empleo. La explotación, miren, la proporción entre la creación de empleo que genera y el empleo que generan las minas, que es del 6%, frente al agropecuario, que es casi el 17%. La conclusión: la minería no genera empleo. Y esos son datos del DANE. Hay otro factor que me parece muy importante. Este mapa también lo encuentran en internet, es un trabajo de Joan Martínez Alier, de la Universidad Autónoma de Barcelona, los cuales ellos se dedican a cuantificar los conflictos ambientales en el mundo. Entonces es como un sistema de información geográfica muy fácil de usar, los invito a que se metan ahí y lo busquen. Lo encuentran en el Environmental Justice Atlas, es muy claro y muy sencillo. De 96 conflictos ambientales identificados en Colombia, la tercera parte, 35, están relacionados con la minería. Conflictos ambientales que pasan por mal contaminación de agua, por mal uso del suelo, por deforestación, extracción de madera, etcétera, etcétera, un largo etcétera. El 30% más o menos está relacionado con la minería. Para recordarles, por ejemplo, que